Según el economista Ricardo Rodríguez Silvero, la Ley 5.476, que establece normas de transparencia y defensa al usuario en la utilización de tarjetas de créditos, presenta una serie de imperfecciones. Una de ellas, la determinación del promedio de la tasa de interés, ya que fue un proyecto de ley propuesto por el Congreso Nacional y aprobado por el Ejecutivo, siendo el Banco Central del Paraguay el principal responsable. Hay que decir que antes de que entrara en vigor la ley sobre los límites máximos de las tarjetas de crédito, el mercado financiero estaba totalmente desorganizado y se había convertido en un mercado explotador de los tenedores de las tarjetas de crédito, porque estaban cobrando no solamente tasas que se acercaban, algunas de ellas sobrepasaban la tasa usuraria, lo cual es un delito penal, sino que aparte de eso, estaban cobrando paralelamente o simultáneamente a las tarjetas de crédito comisiones en varios conceptos. Algunas veces decían comisiones administrativas, a veces decían gastos conexos, a veces decía por hacer llegar extractos a su domicilio, es decir, el número de comisiones que simultáneamente cobraban las entidades emisoras de las tarjetas de crédito, era un costo paralelo casi igual o mayor que la tasa usuraria de interés a las que estaban llegando las entidades financieras. En aquella época el Banco Central no tomaba cartas en el asunto, entonces desgraciadamente el Congreso tuvo que hacer eso. No es correcto que el Congreso Nacional se inmiscuya en detalles de una política de tarjetas de crédito. Eso le corresponde al Banco Central. Pero como el Banco Central no lo hacía y era un guarará el mercado de tarjetas de crédito en términos de costos dobles y triples, entonces el Congreso se manifestó, puso un proyecto de ley que fue sancionado y luego fue promulgado por el Poder Ejecutivo, pero con algunas imprecisiones, porque el Congreso Nacional no es una banca matriz, ni es un banco, ni es una entidad financiera. Entonces, obviamente comete errores. Por ejemplo, la determinación del promedio de tasas de interés que hacían en el proyecto de ley que luego fue sancionado así no es la correcta. Se olvidaron, por ejemplo, de los depósitos a la vista, que no tienen ninguna tasa de interés. Para hacerla breve, eso hizo que como se ponía un límite feroz a las tarjetas de crédito en términos de tasas de interés, y también entró después, por fin, pero tarde, en acción el Banco Central, poniendo a su vez límites a las comisiones. Entonces las entidades emisoras de tarjetas de crédito vieron que lo que era un hiper negociado se había vuelto un mini negocio. Entonces las entidades emisoras de tarjetas de crédito perdieron el interés en seguir otorgando créditos a don pequeño consumidor de artefactos electrodomésticos, vehículos, aparatos diversos. Entonces cayó la demanda local, porque lo que antes se compraba por tarjetas de crédito y había que comprarlo ya digamos, al contado o con un sistema de créditos de las casas vendedoras de artefactos electrodomésticos y de los muebles blancos del hogar, así se llaman por ejemplo, estanterías, armarios, roperos, etc. Y eso hizo que el negocio se resintiera, ¿no? Las casas de comercio tardaron mucho en reinstalar su sistema de créditos. Eso fue compensando un poco la excesiva rigurosidad en la determinación de las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Creo que hay 260.000 tarjetas de crédito menos hoy en día. Eso es muchísimo. Entonces, para recomponer la situación, hay que dejar realmente la intermediación financiera a través de tarjetas de crédito y de débito en manos del mercado. Es decir, que el mercado esté orientando. Como el mercado a veces no funciona y el mercado también necesita límites máximos, debe entrar en acción el Banco Central, no el Congreso Nacional. Así que yo espero que el Congreso Nacional no se acostumbre a querer dirimir o regular o supervisar la intermediación financiera. Esa no es función del Congreso Nacional.
Asimismo, sostuvo que hay segmentos del sistema financiero que no están siendo regulados, por lo que urge que el BCP tome acciones al respecto. Ahora el Banco Central tiene una nueva ley orgánica con la cual sí va a poder controlar mejor. Por ejemplo, a las casas de crédito. Las casas de crédito son multimillonarias, estaban cobrando intereses altísimos. Esas casas de crédito nunca fueron controladas, ¿no? Increíble, pero cierto. La futura nueva autoridad del Banco Central ha confirmado de que el Banco Central va a entrar a supervisar ahora las casas de crédito. Pero también hay que supervisar mejor a las cooperativas de ahorro y crédito, porque si bien ellas tienen una entidad que las supervisa, que es el INCOP, esa supervisión está bien, pero tiene que mejorar. Los intereses de las cooperativas de ahorro y crédito no deben ser superiores a los intereses de los bancos y de las empresas financieras, porque lo contrario estarían yendo en contra de su misma razón de ser, las cooperativas de ahorro y crédito, y está en ser útil brindar un servicio barato y rápido a los pequeños socios de las cooperativas, que son multitudinarios. La inmensa mayoría de los ahorros y de los créditos que toman los socios de las cooperativas están por debajo de los 6 millones de guaraníes, es decir, estamos hablando de sumas muy pequeñas. Y ese es el contexto general